Estamos en estos momentos con la asesora de la Cámara de Comercio, la economista María Dolores Benavente. ¿Cómo estás, María Dolores? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, Regio, por suerte. ¿Cómo tenemos que ver concretamente el futuro inmediato, María Dolores? Bueno, el inmediato muy incierto y muy volátil. Todos los días tenemos, es como tomar la fiebre cada 2 minutos, Sí. Porque todos los días tenemos una noticia que las bolsas suben, que luego bajan, y los mercados están con un gran nerviosismo. Es como que cualquier noticia más o menos esperada o inesperada o casi esperada sacude los mercados. Y reacciones que a veces son difíciles de comprender, pero entonces lo que tenemos que hacer es alejarnos un poco de esta vorágine en la que estamos en estos últimos días, yo te diría desde este lunes, básicamente, y mirar un poco con más de panorama. Las bolsas estaban subiendo mucho, algunos analistas dicen que los programas de facilidades monetarias que hizo el gobierno de los Estados Unidos, donde llenó de liquidez la plaza, esa liquidez no se fue a reactivar la economía, sino que se fue de manera especulativa a inflar los productos bursátiles. Y esa parte de esa burbuja, de alguna manera se está corrigiendo con estas bajas de estos últimos días. Bajas, subas, pero bajas netas en definitiva. Eso por un lado. Por otro lado, Sí. verlo con un poco más de perspectiva. Estados Unidos sigue teniendo un problema de crecimiento, no está en recesión, pero está creciendo a tasas muy bajas, de alrededor de 2%, que son más bajas incluso que la tasa a la cual se está endeudando a largo plazo, que anda en 2,3, 2,20 y pico. O sea que es un problema. Europa también con un problema real, con un problema de poco crecimiento y una disparidad muy grande entre sus economías, incluso economías que lucían sólidas, hoy tienen más de 80% de deuda sobre su producto, como es el caso de Francia. Entonces uno se pregunta hasta cuándo las grandes economías europeas pueden seguir sosteniendo esta fiesta de estar ayudando a los que tienen problemas un mes sí y otro también. Entonces, bueno, ese es el panorama. Los países ricos con problemas, los países grandes con problemas, con lentos crecimientos, con noticias que los sacuden, y los países emergentes que están con muy buenas noticias, pero nadie puede pensar, o al menos yo no puedo imaginarme un mundo con Estados Unidos caído y Europa caída y que los emergentes suplantemos el poder de compra, la demanda, el dinamismo exportador, la productividad de los países más grandes. O sea que también los países emergentes, que ahora estamos viviendo una bonanza, si esto se prolonga mucho tiempo vamos a tener problemas. Los problemas que vamos a tener no van a ser dramáticos en principio, si es que no pasa algún otro debacle allá en el norte, como quien dice, pero van a ser problemas de enlentecimiento de actividad, porque los mercados ya no nos van a comprar, porque China va a tener problemas para colocar en Estados Unidos y en Europa, que es donde vende, y porque nosotros, que somos una gotita chiquitita en el mar de los emergentes, vamos a tener problemas, Brasil va a tener problemas de enlentecimiento de actividad. Y en Uruguay eso repercute porque las previsiones oficiales, tanto en la ley de presupuesto como en la rendición de cuentas, trabajaban con escenarios optimistas de crecimientos de mediano plazo del 4% del producto. Claro. Y donde eso no se dé, el gobierno va a tener problemas fiscales. Yo creo que en este momento las asignaturas pendientes nuestras para enfrentar bien una crisis son, por un lado, que se presupuestó muy generosamente para el gasto público y la deuda. Cada uruguayo va a deber hacia el 2014 más de $7.000, los niños, los viejos, todos. O sea, la deuda externa del Uruguay por habitante es una deuda enorme, teniendo en cuenta todo lo que ha crecido el país, que se podría haber bajado esa deuda. Eso es $7.000 para el año 2014, ¿verdad? Exacto. Y después, esa es la gran asignatura pendiente, una reducción del gasto en serio, no esas cosas que uno ve, todos los gobiernos han hecho lo mismo, decir, vamos a bajar un 5%, es como una familia, si usted no ahorra a principio del mes, al final del mes, se la gastó toda. Sí. Es igual, no hay mucho misterio, hay que ahorrarlo antes y hay que ahorrarlo en el presupuesto que uno hace, porque después si no marchó. Y la segunda asignatura pendiente es la competitividad de las empresas. A nosotros nos agarra bastante mal parado
porque las empresas están con fuertes problemas de competitividad. Por un dólar bajo sí, pero también por costos internos muy altos, salariales, impositivos, regulatorios, costos internos que hacen muy difícil el trabajo de las empresas. Por algo sigue habiendo un 30%, 28, 29, 30% de informalismo en el Uruguay. Y eso es algo que rompe los ojos. Con este crecimiento de actividad no deberíamos tener un sector informal tan grande. Claro. Entonces hay que rever la regulación laboral, que es tan rígida y que tan cara. Hay que rever el tema impositivo sobre las empresas. Hay que rever eso de que una empresa ya cuando nace ya tiene un sistema impositivo que la asfixia, salvo el monotributo, el resto de las empresas tiene problemas para sobrevivir. Y encima esos costos que suben, si la persona se dedicaba a exportar materias primas no tenía demasiado problema porque los precios estaban muy bien. Por eso las exportaciones se han primarizado, permítame el neologismo, sí, porque cada vez exportamos cosas de menor valor agregado y eso perjudica a las exportaciones industriales y a las exportaciones de servicios que exportan valor agregado, que exportan conocimiento, que exportan tecnología. Esas tienen unos costos muy altos, muy fuertes, fruto de consejos de salario que han crecido los salarios por arriba de la productividad de las empresas, y tienen costos impositivos y por su parte tienen los ingresos en dólares, que bueno, veamos qué termina pasando con el dólar, pero todo indica que en los mercados mundiales va a seguir estando débil. Bien, los otros días me sacudió el vicepresidente Danilo Astori cuando dijo que estábamos ante la más grave crisis de la historia del capitalismo, y yo pensé, mirando hacia atrás, lo que había ocurrido en el año 1929, ¿verdad? Sí, es difícil, parecería que esa crisis fue enorme. Lo que sí, después de todo lo que se aprendió después de esa crisis, digamos, y aún después que fue realmente una guerra, ¿no? Claro. Después de la segunda posguerra posiblemente sí sea la crisis más importante. Lo cierto es que las medidas tomadas por el gobierno de Obama no han demostrado ser muy eficaces, al contrario, han provocado estas burbujas especulativas que les señalaba y han postergado la recuperación. Si uno mira las últimas crisis de Estados Unidos, en 3-4 trimestres recuperaban el nivel de producto de antes de la crisis, y ahora ya vamos como 8 trimestres y seguimos ahí. Entonces uno se pregunta la efectividad de estas políticas tan keynesianas, ¿no? Lento y seguro. Sí, seguro, pero rápido, poderoso, pero rápido. Claro. Es muy difícil levantar, hay que estar en los zapatos de un gobernante en ese momento, ¿no? Sí. ¿Está en peligro el liderazgo de los Estados Unidos hoy? Yo no me atrevo a decir eso, yo creo que no, porque además no hay un liderazgo claro alternativo, porque Europa tiene problemas, porque China es una economía emergente muy pujante, pero no está ni cerca de tener la solidez para empezar democrática, institucional que tiene Estados Unidos o que tienen algunos países europeos. Yo digo que no, mientras la moneda de reserva del mundo siga siendo el dólar. ¿Y eso no puede cambiar? Y es muy difícil porque los principales interesados tendrían que hacer la pérdida, tendrían que sacarse sus dólares perdiendo dinero. Todos los bancos centrales tienen sus reservas en distintas monedas, pero principalmente en dólares. China es uno de los principales tenedores de deuda de Estados Unidos. Entonces, ¿quién se anima a dar el primer paso y a hacer la pérdida? Es muy difícil. Sí. El panorama involucra a países que van a tener que acostumbrarse a un sistema de vida diferente. Sí, da la sensación que, sobre todo lo que estamos viendo en Europa, había un vivir más allá de las posibilidades, un vivir de endeudamiento, que es un poco la historia nuestra también, ¿no? Porque uno dice, bueno, ni siquiera se aprovechó esta bonanza que salvo un tropecito ahí en el 2008-2009, tuvimos crecimientos del producto increíbles, crecimientos a tasas chinas,
Y bueno, y no se aprovechó eso para bajar la deuda. ¿Estamos muy comprometidos en ese sentido, María Dolores? No, financieramente el gobierno tiene cerrado las necesidades de financiamiento, yo diría que por 2, 3 años. El tema es que si empieza a recaudar mal, porque la actividad no crece todo lo que se pensaba que iba a crecer, ahí vamos a tener problemas. Y a las familias lo mismo, las familias, por suerte en Uruguay no están muy endeudadas, es distinto esto de otras crisis que ha habido en el país o internacionales que repercuten en el país. Acá ahora las familias no tienen un fuerte endeudamiento, hay un boom de consumo, pero el endeudamiento está en niveles sumamente razonables. Y el único consejo es prudencia, no endeudarse en una moneda distinta a la que uno cobra. Claro. Si tú cobras en pesos, no podés endeudarte en dólares, hay que tratar de endeudarse en unidades indexadas o en algo que proteja, que más o menos evolucione con los ingresos de uno. Ese tipo, y si eres un inversor, diversificar lo que tenés invertido, parte en dólares, parte en unidades indexadas, parte en yenes. Ahora el yen está de moda de vuelta, pese a todo lo que ha pasado en pobre Japón. ¿Y eso cómo se explica, la fortaleza del yen? No tengo la menor idea. Pero es que estamos en manos de especuladores, de grandes apostadores internacionales. La humanidad puede estar expuesta a que precisamente grupos de esa característica nos pongan al borde del abismo. No, yo creo que en realidad la especulación tiene la virtud de llevar al arbitraje a las cosas, o sea, de tener una información a veces sobrereacciona, pero en definitiva el papel de la especulación es arbitrar las situaciones entre países. Yo creo que de corto plazo puede traer algún cimbronazo, pero en el mediano plazo las cosas van a su lugar. Y son cosas ingobernables, ¿no? Es absolutamente. A mí me se acordaba una vuelta que en el Parlamento querían regular la información crediticia, decían vamos a controlar que el servidor, y yo le decía, pero cuelgan un servidor de internet. O sea, hoy día son cosas muy difíciles de controlar. Sí. Todas. Va a haber fondos que van a sentir que tienen una información determinada y van hacia un lugar y otros van a otro, y tenemos que convivir con eso. No es como enojarnos con las calificadoras de crédito, no sirve para nada enojarse. Habrá que tomarlas como lo que se les toma, a veces se equivoca, ¿ves? Ahora, pero los mercados, en realidad, si uno mira que calificaron mal a Estados Unidos y los mercados están comprando bonos de Estados Unidos, son acciones un poco extrañas. Entonces, ¿hasta qué punto es por la calificadora? ¿Es por el momento en que sacó ese informe? No lo sé. En materia de inversiones, ¿las inversiones pueden, digamos, enlentecerse hacia nuestra región? Y es posible que sí, porque... ¿Y qué hace el dinero entonces? Y bueno, ¿cuál es el ¿Se refugio? esconde? ¿A dónde va? Y bueno, hoy por hoy que vemos que va al oro, que va a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que va al dólar. Después veremos qué pasa cuando esto se tranquilice, si es que no tenemos otro cisne negro o otra noticia extraña. Hay que ver qué es lo que pasa, pero lo cierto es que países pequeños como Uruguay dicen, bueno, voy a tener un bono Uruguay, parece serio, no sé qué, pero no lo conoce mucho, entonces por las dudas me voy a un bono de Estados Unidos. Entonces son esas cosas. El capital es cobarde, todos lo sabemos. Una noticia que lo asuste, se va. Y ahí es donde un país chiquito tiene oportunidad de ser flexible, ya que no tiene mucha imagen porque es chico y no lo conocen, bueno, de ser flexible, de ser serio, de no cambiar las reglas del juego, de no asustar al inversor, no asustarlo, de prever que van a venir posibles inversores y tener discusiones prontas y no estar discutiendo adelante de las visitas, ¿no? Esas son cosas que uno no hace ni en su casa, no las puede hacer a nivel de un país. Uno tiene que prever un mapa de posibles inversores que vienen a radicarse y tener estas discusiones laudadas antes que el inversor venga. Entonces hay estudios, hay por suerte investigadores en Uruguay que saben mucho de los temas. Estoy refiriéndome concretamente al tema minero. Sí. Hay gente acá en Uruguay que sabe de esos temas, consúltensela, ármese un informe, ármense todos los recaudos que tengan que armarse y se recibe con seriedad al inversor.
Esas son lecciones que nosotros tenemos que aprender. Somos a veces muy pueblerinos, muy de arreglar sobre la marcha, muy que todos nos conocemos, pero el mundo no se maneja así. El mundo se maneja con profesionalismo y previendo las cosas y no discutiendo delante de la gente.